exquisitez de personas que nos acompañan que es tremenda, por eso te digo. Bueno, buenas noches a todos. Ruth, ¿cómo estás? Cuéntame cómo te ha ido. Feliz año nuevo, Anabela también, Edwin. Les presento a Feliz año. nuestra profesora Silvana. ¿Cómo ¿Qué les tal, Silvana? va? Bien, Hola, gracias. mucho Hola gusto. Silvana, hola. Mucho Bienvenida. gusto. Muchísimas Bienvenida. gracias. No me la Muchísimas gracias. asusten, no me la asusten, que ya está No, ella claro que casi no. lista. Está muy bien ella. ¿Cómo les ha ido este año, muchachos? Cuéntenos. Muy bien, gracias a Dios. Muy bien. Excelente, excelente. Me da gusto. Ya hace tiempo que no nos veíamos. Ahora Ujú. mejor En, porque ya empezamos. sí, pero Ay. en Hola dos Edwin. minutos, en 2 minutos más vamos a ¿Cuántas comenzar clases nos faltan? 4. Con esta, después de esta, 4. 3 más. 3 más. Ay, qué triste. Sí, hombre. Casi le canto las canciones a qué es triste es decirles adiós. Ah, Sí. Pero no, nos encontramos en el camino, los sábados estamos allí también. Y por supuesto que siempre actos para caminar con ustedes en todo lo que se les pueda colaborar, ayudar. Ya sabe que la Fundación de Elizabeth Kubler-Ross tiene puertas abiertas en 20,000 cosas que les ofrece a ustedes, de la cual tanto Wendy con el equipo preparan, ¿me entienden? Y no, todo esto ayuda y va cimentándolos a ustedes con una mirada diferente. Creo que desde el momento que hemos caminado hasta ahora, ustedes pueden ver la diversidad de profesores que hemos tenido con la riqueza que han enseñado y de la cual creo que cada uno se va nutriendo, ¿no? Todos nos vamos nutriendo de una u otra forma, pero lo importante es que tanto lo apliquen ustedes como también inviten a otros para que se sigan formando. Y eso es lo más importante. Y si no, pues ya saben, ahí está la foto de nosotros, que los sábados nos vemos a través de la radio. Y también así, ahí caminamos. Y una posibilidad de un logoterapia 3. Ay, Primero sí. acabemos esto de este diplomado, porque hay 3, hay 4 y hay 5. Primero se tiene que acabar este y también se tiene que, con la Fundación Elizabeth Curro, cuadrar cosas con nosotros que específicamente para que esto si se siga o no se siga avanzando. porque no están dando nuevamente el módulo 1, ¿o sí? No Tampoco. porque a ustedes no, pero estamos A otro sí. con otro lugar. Lo que pasa es que le ofrecimos, pero no nos respondieron y eso no corresponde a nosotros, sino es la Ya. Fundación de Elizabeth Curro, que son los encargados de hacer, pero ellos están aptos para lo que ustedes quieran, ¿no? Por nuestra parte, nosotros aquí avanzamos, ayudamos en todo lo que es posible y cumplimos hasta la cabalidad de este diplomado 2 y siempre, como les digo, nosotros tenemos otros proyectos también y avanzamos con otros y universidades también que estamos avanzando. Entonces, esa es la otra nota. Poco a poco vamos desarrollando en otros países también. Lo que no sea en uno, sea en otro y así pues, a su vez. Pero mis amigos, ya está pasando el tiempo y nos ganó. Ahora les presento a Silvana Antun, que ella es profesora y de Argentina, los va a acompañar por estas 2 semanas y siguiendo con las enseñanzas. Hola Silvia, Silvana. Hola Jaime, muchas gracias por la invitación. ¿Se escucha bien? Porque tengo un auricular un poco raro. Sí, se escucha Muy bien, bien. perfecto. Estamos bien. Muy contenta de estar acá con ustedes. Estaba un poco ansiosa de que llegue el momento. Eh, sí, Jaime decía, No, está ahí bien, está saludaba. Oscar que viene bebiendo Bien, su esto, él es pago oculto, hola pero es ok. Oscar. Ok. Eh, bueno, así que muy contenta de estar acá compartiendo esta noche para mí, para ustedes también, ¿verdad? Empieza la noche para ustedes, ¿verdad? Así es, así es. Acá en Buenos Aires ya son las 22:07. eh, y bueno, la verdad que muy lindo compartir con ustedes. Eh, Así, Jaime, ¿empezamos? Empezamos, mamita. Te quiero preguntar, el horario es, son 2 horas. Sí, son 2 horas. ¿Hay algún corte? ¿No hay algún corte? No, hay Bien, preguntas que vienen dentro de lo que se da la enseñanza. Ellos pueden bien, preguntar abiertamente o al último se espera 25 minutos antes, como lo han hecho otros,
para que antes del cierre, para comenzar a desarrollar las Bárbaro, preguntas que ellos tengan. bárbaro. Solo para organizar. Ujú. Bueno, les cuento un poquito mi recorrido por hasta encontrar la logoterapia, o mejor dicho, cómo encontré la logoterapia. No fue hace muchísimo tiempo, fue hace eh, un poco más de 10 años. Eh, sí, en el 2011, a raíz de que mi hija, que en ese momento tenía 16 años, era adolescente, había comenzado un acompañamiento psicológico en CEPEL. Yo la acompañaba porque era menor, quedaba lejos de casa, y encuentro un papelito que decía que comenzaba la carrera de counseling en logoterapia en CEPEL. Así que me empecé a interiorizar y bueno, mis hijos ya estaban adolescentes, pero autónomos, no tanto, bastante. Entonces, bueno, dije, podría intentar y ver de qué se trata. Así que ahí empecé a estudiar en el 2011 counseling con la especialización en logoterapia. Me enamoré. Fueron los 3 primeros años de la carrera y un cuarto año de desarrollo personal. eh, y cada vez me enamoraba más el counseling y la logoterapia, pero les abro mi corazón, eh, más que el counseling y la logoterapia. Así que soy una ferviente admiradora de Viktor Frankl y también del análisis existencial, ¿no? No solo la logoterapia, sino la logoterapia y el análisis existencial. Sé que ustedes anduvieron por ahí viendo a Lengle, las motivaciones, Sí, eh, muy hermosas, para aplicar a la propia vida, ¿no? Para recorrer procesos, para recorrer el propio camino, eh, y otras cosas que nos da Lengle. Pero bueno, ese fue mi encuentro con la carrera y con la logoterapia. Así que creo que en mi vida hay un antes y un después de la logoterapia, a tal punto de vivir respirando logoterapia, ¿no? Pensando en momentos de sentido, tratando de vivir desde lo que enseña la logoterapia como escuela de psicología y como escuela de filosofía, eh, y bueno, y en lo que puedo darlo, transmitirlo a los demás, eh, ahí estoy. Bueno, ese fue como una primera introducción. El tema que hoy nos toca eh, es el tema del optimismo trágico, ¿verdad? Es el tema que nos va a ocupar 2 clases, el día de hoy y el jueves que viene. Eh, Estuve hablando un poco con Luceta, ¿está bien dicho Luceta? Eh, bueno, yo sé que ella dio eh, situación límite desde Jaspers y también alguna pincelada de lo que es la tríada trágica desde la logoterapia o la situación límite desde la logoterapia. Así que hoy vamos a partir de ahí, desde ese lugar. Cualquier cosa pueden preguntar o escribir las preguntas en el chat, eh, pueden levantar la mano, intervenir, siéntanse libres, siéntanse lo más a gusto que puedan y cualquier cosa que no entiendan, me preguntan. Y si se lo puedo contestar, lo contesto, y si no lo puedo contestar, lo buscamos para la próxima. Podría compartir pantalla yo, Jaime, ¿verdad? Sí. sí, sí, por supuesto. Eh, Me voy a guiar con un PowerPoint, así no me pierdo, Yep, así ahí, voy ahí va, ordenada. ahí ¿Eh? vas. Ahí sí se ve. Sí, Mm, a ver si puedo. Tendría que ponerlo en presentación de diapositivas, ¿verdad? Antes. Ah, ahí está, ya está. Bueno, vamos al anterior. Disculpen, que estoy arreglando la tecnología. Eh, bueno, si quieren contar algo de una pincelada que les quedó de la clase pasada, del encuentro pasado, si quieren contarme algo un poco rápido, pero contar al fin de lo que fue la situación límite, el encuentro con Luceta,
pueden hacerlo. Si quieren, hacemos una lluvia de ideas, un brainstorming, para ponernos en tema partiendo de, del jueves pasado. No sé qué les parece. Están muy callados. Deja que comencemos a hablar. Lo que pasa Sí, es que ¿Te parece? hace muchos jueves no estamos. Entonces, correcto. seguramente tenemos que estar checando. ¿Cierto, Ah, Anabela? bueno. Entonces, Anabela va a comentar. bien. Bueno, sí, es cierto lo que dice ahí mi compañerito Oscar. La verdad que sí, pues hace bastantes jueves que estuvimos con Luceta. Eh, pues como tú bien dices, pues nos habló un poco del sufrimiento, del vacío existencial, de la culpa, hablamos de la vejez, de la enfermedad, de esas situaciones límites en las que nos enfrentamos, que la vida nos enfrenta y nos cuestiona y cómo nosotros respondemos ante esas situaciones, ¿no? Ujú. La verdad es que a mí en lo particular me hizo reflexionar mucho. Yo en ese momento justo, mi mamá estaba hospitalizada, si se recuerdan, Sí. y entonces estaba con ese alboroto de sentimientos y no sentimientos, de emociones y bueno, esas situaciones que lo pone a uno la vida con enfermedades. Entonces me ayudó bastante para poder entender, digamos, cómo iba yo a responder ante eso. O sea, qué podía hacer yo ante eso, ¿no? Y, y bueno, y nos fue llevando así, Luceta, en varias estas, en varias situaciones, ¿verdad? No solo la enfermedad, pues también la vejez, que y platicamos bastante de eso, de cómo Claro. culturalmente, digamos, a los niños ni se les habla de nada de la vejez ni nada, porque la vejez es para más grandes y para cuando ya es la muerte, ¿no? Entonces también se habló un Ujú. poco del miedo a la muerte, ¿por qué no hablamos de la vejez? Porque la vejez es como sinónimo de muerte. Eh, y bueno, entonces a través de Está diferentes bien. actividades pues, hablamos de eso. Muchas gracias, Anabela. ¿Alguien más quiere compartir algo más? Es verdad que pasó mucho tiempo So- desde la última clase. Solo le faltó la culpa nada más. De ahí todo lo Ajá, demás, creo que extractó completamente lo que Luceta nos dio. Sí, o sea, desde bien, todo punto de vista, el sentimiento límite y pues sí, la verdad que sí recorrimos eso muy profundamente, siento yo, y quedó pues en realidad bien plasmado, pienso yo. bien. Muchas gracias. ¿Alguien más quiere decir algo? Bueno, eh, me gusta, me gustaría partir desde este título. Si bien nuestro título es El optimismo trágico, eh, partir esto que la logoterapia nos regala como eslogan de vida, como motor de vida, la vida como tarea. Eh, Pensar que la vida es una tarea nos remite al tiempo presente, nos remite al aquí y ahora, nos remite a una toma de conciencia. Eh, la vida como tarea me está diciendo que hay algo que depende de mí, hay una tarea que debo cumplir. Y, y puedo pensar que si la vida es don, que si la vida es regalo, que si la vida es gratuidad, me pregunto qué tengo que hacer con todo esto que recibí gratuitamente. ¿Tengo que caminar como si no pasara nada? ¿O tengo que hacerme cargo desde mi ser único e irrepetible, sabiendo que nadie va a vivir mi propia vida, como una tarea con una altísima responsabilidad, con un altísimo compromiso, ¿no? Esta vida que es don, esta vida que me hace decir de mí mismo que estoy viva y que me permite ir construyéndome cada día, porque hay una pregunta que a mí se me hace bastante difícil
cuando alguien nos cuestiona, respondí a la pregunta ¿quién soy? Y la verdad que no sé definirme bien desde el quién soy, pero podría definirme desde soy la persona que va caminando, somos seres siendo, soy la persona que se va construyendo en la medida que la vida va presentando sus benditas preguntas y en la vida que voy respondiendo. Entonces, la pregunta del millón sería, ¿me comprometo a vivir mi propia vida como una tarea que solo yo la puedo vivir, nadie la puede vivir por mí? ¿O me limito a funcionar como un electrodoméstico que lo enchufo y anda siempre igual? A una licuadora, a un lavarropas, le pongo cierto, en cierto nivel y funciona. Y muchas veces me he encontrado funcionando en la vida. Muchas veces me he encontrado como una licuadora, hasta que de repente me di cuenta o la vida misma se encargó de desenchufar. Entonces, bueno, quería comenzar con, con este título, ¿no? ¿Cuál es mi compromiso ante mi propia vida para que cada día sea la tarea que tengo que construir, sea la tarea que no deje para mañana, como los niños, ¿no? Que tienen la tarea y que la tienen el viernes y la dejan el sábado y la dejan para el domingo a última hora y el lunes a la mañana temprano se acuerdan que algo se olvidaron. Bueno, a veces a mí me pasa con mi propia vida, no sé a ustedes, ¿no? Pero quería empezar por este tema y empezar ya de lleno con la pregunta del sentido, ya que ya sabemos que vamos a hablar del sentido de vida. La pregunta del sentido es, ¿para qué es bueno? ¿Para qué es bueno esta vida? ¿Para qué es buena hoy esta vida para mí? Pero lo puedo achicar un poco más porque si generalizo la vida me queda bastante grande. Entonces, me hago cada día esta pregunta, me puedo hacer cada día esta pregunta, ¿para qué es bueno que me despierte hoy? ¿Para qué es bueno lo que tengo por delante? ¿Para qué, para qué fue bueno este día que viví y qué dejé por hacer? ¿Para qué es bueno que me pueda ir a dormir y mañana me vuelva a despertar? Estoy haciendo la tarea, estoy haciendo la tarea. Entonces la vida se transforma no en un funcionamiento nihilista, sino en un acto de conciencia plena. Un acto de conciencia plena que me va a permitir elegir. Dice Frank que el hombre se define como el ser que decide. Entonces, cada día me levanto, me despierto como don, como regalo, porque eso sí que no lo decido. No decido despertarme. Me despierto como regalo, como don que es la vida misma. Pero de ahí en más comienza la tarea. En este acto de conciencia que me dice otro día para volver a vivir. Ahora, hacete cargo de cómo querés vivir este día. Por otro lado, seguramente ya les han dado definiciones de logoterapia. Ustedes díganme si sí o si no, porque creo que vieron un poco de Rogers y En el también nivel de... 1 se ha dado y también en el Bien, nivel 2 se ha tocado. bien, gracias, Jaime. Eh, la logoterapia la podemos presentar como la psicoterapia del sentido. Se define como, seguramente ya la escucharon, como la tercera escuela de, de psicología de Viena, luego del psicoanálisis de Freud y y de la escuela de Adler, ¿no? Eh, y que es la terapia del sentido porque el hombre es un buscador del sentido. Pero hay algo muy gracioso en el libro, a ver qué los veo, en el principio era el sentido, es una entrevista que le hace Franz Kreuzer, que es un periodista austríaco, ah, habla en presente, la verdad que no sé si no debe vivir, ¿no? Eh, le hizo a Franz. Y entonces él le dice,
bueno, a lo largo de toda su trayectoria, usted se ha vuelto bastante conocido, al menos en las personas de un conocimiento medio, eh, su nombre resuena. Y si hacemos una asociación de ideas, si decimos Víctor Frank, la gente que lo conoce responde sentido, ¿no? Como Víctor Frank, eh, en una asociación de ideas resuena la palabra sentido. Y el periodista le dice, ¿y cómo comenzó usted con este tema de la logoterapia? ¿Cómo es que creó su teoría? Y él le dice, bueno, la verdad que desde demasiado joven yo empecé a luchar contra un sentimiento de sinsentido en mi vida que se volvía insoportable. Este sentimiento de sinsentido me llevaba a pensar que la vida no podía ser vivida solamente si es que la persona nace, vive y muere. ¿Qué sentido tiene vivir? Frente a este sinsentido, frente a este vacío, es que creé mi propia teoría, y que es la logoterapia. Mi propia teoría se convirtió en un antídoto contra el nihilismo, este sinsentido, este reduccionismo. ¿Acaso no soy más que un ser que nace, crece, se reproduce y muere como cualquier otro ser vivo? Y ahí se convirtió en un buscador. Y él dijo, yo empecé a buscar cómo salir de, de este sinsentido. Y me di cuenta que no era una patología, que no era una enfermedad como otra enfermedad que pueden tener las personas, pero que sí habita dentro de las personas. Y, y por otro lado, no eh, me lo puse como una tarea determinante. Yo tengo que encontrar que mi vida no fue creada para esto, no fue para nada más que morir. Y ahí empezó su lucha contra el sinsentido y contra el nihilismo. Y en la medida que iba encontrando lo que él buscaba, porque era un gran buscador, se dio cuenta que le servía a él, pero que también le iba sirviendo a otros. Y acá hay dos características de la personalidad de Frank. Por un lado, un gran buscador, el hombre en busca de sentido. Un gran buscador que no se lo queda solo para él, sino que lo dona. En un momento Frank va a decir, el hombre, la persona, siempre que digo hombre hablo de la persona, ¿sí? Varón, mujer. Eh, la persona es persona en cuanto está llamada a la trascendencia, en cuanto puede salirse de sí mismo para darse a otro. Y en este donarse, eh, él lo experimenta desde su propia teoría. Si esto me funciona a mí, le funciona a otro. Si esto me ayuda a mí, le puede ayudar a otro. A tal punto que él un día dice, encontré sentido a mi vida ayudando a otros a encontrar sentido a su vida, ¿no? Así que bueno, esta fue como una introducción. Esa entrevista de Franz Kreuzer es muy rica. Se los recomiendo ese libro, está en PDF. En el principio era el sentido. Y es muy gracioso en una parte porque él dice, bueno, todos los psicoterapeutas creamos nuestras propias teorías desde nuestras propias patologías, ¿no? Él dice, bueno, Freud tenía muchas fobias, entonces formuló el complejo de Edipo. Adler, que no era un niño ni robusto, ni fuerte, ni sano, eh, creó el complejo de inferioridad. Y a mí no me quedaba otra que crear la logoterapia, la teoría del sentido, ¿no? La terapia del sentido, cómo curarse a través del sentido. Eh, bueno, y acá llegamos a nuestro título, el optimismo trágico. ¿Entrevista Sí, de qué era? ¿De quién? el libro se llama En el principio era el sentido. Entrevista con Franz Kreuzer, que es un periodista. Pero si buscas el libro en PDF, cualquier cosa, yo después les mando el link. No lo tengo ahora a mano, pero después se los, se lo paso a Jaime. Háganme recordar o se los doy Da- para la próxima. Yo te hago recordar. Gracias, Jaime. Eh, bien, a ver. Acá puse una frase que es muy conocida y seguramente la han visto en un montón de lados, pero que viene
justo con lo que es el optimismo trágico. El optimismo trágico va a partir de una situación límite, pero bueno, no me quiero adelantar. Y esta frase, al hombre se le puede arrebatar todo salvo una cosa, la última de las libertades humanas, la elección de la actitud personal que debe afrontar frente al destino para decidir su propio camino, ¿no? Me pueden arrebatar todo, me pueden arrebatar la libertad, me pueden arrebatar la salud, me pueden arrebatar cualquier cosa, pero nadie me puede quitar tomar la decisión de con qué actitud quiero vivir esta situación. Bueno, y lo que Frank nos propone es decir sí a la vida a pesar de todo. Él dice que el hombre, así como el psicoanálisis dice que el motor de búsqueda del hombre es la búsqueda del placer, o Adler dice que el motor de búsqueda es el poder, la logoterapia y Frank dicen que el hombre es un buscador de sentido, que es una fuerza primaria, motivadora y que no va a descansar hasta que lo encuentre. Y mientras que no lo encuentre, va a estar aturdido eh, y entretejiendo su vida entre vacíos y sentidos. Y bueno, es muy lindo encontrar sentido cuando uno ama, es muy lindo encontrar sentido cuando uno, y es muy fácil, cuando uno crea una obra, ejecuta un instrumento, trabaja en lo que le gusta, pero ¿de qué manera a pesar de todo? ¿Cómo le puedo decir que sí a la vida en medio de la situación límite? Y lo que Frank nos muestra en la situación límite a través de una tríada, el sufrimiento ineludible, la culpa inexcusable y la muerte inevitable. Yo esto se los mando después del PowerPoint, así que no hace falta que lo copien. Eh, Estas tres cosas, esta situación límite que es la tríada trágica de Frankl, quizás en la que vieron con Luceta es más amplia, pero Frank se centra solamente en estos tres aspectos. El sufrimiento, y el sufrimiento ineludible, el sufrimiento que no puedo evitar, el sufrimiento que no está en mis manos transformar para que deje de ser sufrimiento. El que no puedo eludir, el sufrimiento es como de repente estás con tu vida cotidiana y te entra un ladrón por la ventana de tu casa y te arrebata todo lo que tienes. Y te deja sin nada y te deja desorientado y no sabes qué hacer. A ese sufrimiento que no se puede eludir, que no lo pudiste evitar, es el sufrimiento al que Frank se refiere. Por otro lado, la culpa inexcusable. La culpa que se contrapone con la libertad, con el uso de la libertad. En una de las tesis, Frank va a decir que somos libres y responsables, ¿no? Que el hombre es un ser que decide y en esta acción de decidir, en esta libertad que le fue dada también como don y que es parte de una capacidad del espíritu del hombre, también es falible y puede cometer errores. Y ante este error cometido nos sentimos culpables. Esta culpa que tengo dos caminos, o me pego con un látigo en la espalda eh, diciendo soy culpable, por qué lo hice, por qué fui capaz, o la capacidad que tengo de reparar esa culpa y transformarla. Y por otro lado, la muerte, no me puedo escapar de la muerte. Y la muerte me confronta con mi propia vida. Porque si la muerte no existiera, la vida sería interminable. Y podemos hablar de la palabra eternidad. Pero, ¿para qué tendría sentido eh, hacer una tarea para alguien si la puedo hacer mañana y si la puedo postergar para pasado? Y si no tuviera una urgencia de amar,
y si no tuviera una urgencia de crear. Entonces, la muerte nos confronta con nuestra finitud. Un día, nuestra vida, esta que estamos viviendo, tiene una hora final, un minuto final. Entonces, es mía, es única y me tengo que hacer cargo. Entonces, el tema es cómo le puedo decir que sí a la vida a partir de esta tríada trágica, a partir de la situación límite. Y una pregunta que lleva hasta otra. ¿La vida, a pesar de todos sus aspectos negativos, puede tener sentido? ¿Puede mantener sentido en todas sus condiciones y circunstancias? Y acá aparece la antropología frankliana, ¿no? La antropología frankliana que dice que el hombre es un ser biopsíquico espiritual, ¿no? Biopsicoespiritual. Y tenemos por un lado lo biopsíquico o biopsico, que es así, y podemos decir que a veces no es de otra manera. Es así, es fáctico, ¿no? Uno crece, no es que decrece, no es que uno puede cambiar el crecimiento, pero tenemos la dimensión espiritual, y esta dimensión espiritual que abarca varias capacidades, como la capacidad de decidir, la capacidad de autodistanciarse, la capacidad de autotrascenderse, la capacidad de dar respuesta, de responder ante las situaciones que la vida nos va proponiendo. Cuando nuestra dimensión psicofísica no puede, el espíritu se opone, la dimensión espiritual se opone, por eso se llama capacidad de oposición del espíritu. El espíritu humano tiene la capacidad de oponerse a aquello que no puedo cambiar psicofísico y lo puedo transformar. Lo pueden haber escuchado como antagonismo psiconoético. Estamos hablando de lo mismo. Capacidad de oposición del espíritu. Entonces, frente a aquello que no puedo cambiar, lo fáctico de la vida, puedo elegir a través de mi toma de decisión, a través de mi compromiso y de mi dar respuesta, qué actitud puedo tomar frente a aquello. Y aparece, frente a esta tríada trágica, nuestro título de hoy, lo que nos convoca, porque Luceta había dado situación límite, pero nosotros nos tenemos que centrar en el optimismo trágico. Cómo transformar la situación límite, porque también es un aspecto de nuestra vida por la que vos y yo vamos a atravesar y ya hemos atravesado seguro. Seguro, seguro, ninguno de nosotros pasó por nuestra propia muerte, pero sí hemos pasado por duelos de seres queridos, muertes de seres queridos y sabemos eh, de qué estamos hablando. Entonces, Frank le llama a a pesar de todo, sí a la vida, este sí a la vida, le llama optimismo trágico. Frente a la tragedia, ¿se puede ser optimista? Y en verdad es una dualidad antagónica, ¿no? Es como decir un blanco negruzco o un negro blancuzco, no se entiende muy bien, ¿no? El optimismo me habla de positividad y trágico de tragedia me habla de negatividad. Pero bueno, es cierto que se puede extraer un sentido transformando, ¿a través de qué? De la capacidad de oposición del espíritu, a través de las decisiones que tomo, diría Lengle, con consentimiento interno, con profundo consentimiento interno, eh, transformo la tragedia en, en servicio cuando se trata de sufrimiento o en crecimiento. La culpa, en cambio, y la muerte se va a transformar en un estímulo, en acicate, en un incentivo para que mi vida sea vivida con compromiso, con responsabilidad. Dice Frank que el hombre es un ser que decide. Y esto corresponde a una visión del ser humano referido hacia adelante, hacia la trascendencia, hacia el sentido, hacia el futuro. Hay algo que quiero aclarar desde las diferentes escuelas de psicología. eh, Por ejemplo, en el psicoanálisis se trabaja mucho con
con lo retrospectivo, lo introspectivo. Bueno, la logoterapia es de aquí hacia adelante, es hacia la trascendencia, hacia el futuro, hacia el sentido. No se instala mucho en el pasado y solo se instala en el pasado cuando algo aparece de mi pasado que tiene que ser transformado. Y esto es lo que hablábamos antes de lo fáctico a lo facultativo, la capacidad de oposición del espíritu que nos permite transformar lo que es así y puede hacer que sea de otra manera. Yo no puedo transformar las cosas que son fácticas en mi vida, por ejemplo, el lugar donde nací, el color de mi piel. Algunos dirán, bueno, algunos sí, se cambiaron el color de piel, pero bueno, eso fue una decisión posterior, pero por sí sola no se cambia el color de piel. Eh, no puedo cambiar los padres, no elegí nacer en esta familia. Estas elecciones, estas situaciones que no elegí, son las situaciones fácticas de mi vida. Pero desde este, esto que me dice Frank, vos podés elegir qué actitud tomar frente a esto. Bueno, si nací con ojos marrones, me podría poner lentes de contacto. Eh, Esto, bueno, es un sinsentido lo que estoy diciendo, por supuesto, porque estamos hablando de una situación límite. Ahora dice Frank, ¿qué argumentos tengo para decir lo que estoy diciendo? Recuerden que Frank es un buscador de sentido, es un buscador del sentido en la vida. Eh, entonces él toma una palabra en inglés, ¿no? Dice, bueno, ahora ustedes comprenderán cómo llegué yo a la expresión optimismo trágico. Eh, Él encuentra que en nuestra existencia tenemos la posibilidad de hacer lo mejor que podamos hacer. Como vamos siendo, como seres en camino, como seres, como seres que vamos respondiendo, tenemos la posibilidad en cada situación de elegir la mejor. Frente a una situación a veces tenemos varias posibilidades, pero sí estamos llamados a elegir la mejor, o sacar el mejor partido de esta situación que estoy viviendo. O como dice en latín, optimum de optimismo, lo óptimo de esta situación. Y él dice, ¿qué significan los argumentos? ¿Cómo justifico? Y en verdad no lo justifica desde la teoría, sino lo justifica desde las vivencias de aquellas personas que han pasado por el sufrimiento, la culpa y la muerte de seres queridos y se han puesto de pie. ¿Cómo hicieron? Lo justifica desde la experiencia de los otros seres humanos que viviendo junto a él le han dejado un aprendizaje y han aprendido de sus propias vivencias. O sea, no solo el que las pasa aprende de ellas, sino que también enseña a los otros a que se puede poner de pie frente a una situación límite. Entonces, este aprendizaje mediante modelo, el sufrimiento de un homo patiens, como él lo llama, el hombre doliente, y en verdad esto que les estoy hablando es bastante textual, no estoy inventando mucho, algunas cosas, pero no mucho, porque no quería serle infiel a, a su teoría y me basé en El hombre doliente de Víctor Frank. También está en PDF, con todos los libros de Víctor Frank son muy hermosos. Eh, entonces, este aprendizaje mediante modelo, o sea, el sufrimiento del hombre doliente, de cualquier hombre doliente, vos como hombre doliente, yo como hombre doliente, eh, el sufrimiento trascendido beneficia a otros y se produce así un reciclaje existencial. Y en esto yo pensaba, hace un tiempo estaba pasando por una situación difícil y me puse a pensar en las personas que tengo alrededor.
Y busqué un grupo de 5 amigas en mi pensamiento, ¿no? Y decía, bueno, tal está pasando por una enfermedad aparentemente incurable. La otra ya tuvo 2 duelos, el esposo, una hija. La otra ya está grande y está luchando en que su cuerpo envejece más rápido que sus pensamientos. La otra está luchando con sus ideologías y con sus convicciones. Y me pregunté, ¿y yo por qué estoy luchando? ¿Acaso quisiera atravesar el sufrimiento de alguna de ellas? La verdad que no. La verdad que no. Bueno, es mi propio sufrimiento y también lo valoro como tal. Lo tengo que transitar yo. Desde mi unicidad y mi irrepetibilidad, le tengo, sabiendo ya, con el diario del lunes, que se le puede encontrar un sentido al sufrimiento, le puedo encontrar sentido. Empezar a buscar para qué es bueno aquello que estoy atravesando y de qué manera la vida me está invitando a transitar. Y esto de que la vida, ustedes ya me lo dijeron al principio, yo creo que ya lo tienen muy instalado en su corazón, es la vida la que hace preguntas, ¿no? No es como cuando uno es adolescente que dice, yo quiero ser ingeniero, yo quiero esto, yo quiero lo otro, yo voy a conseguir tal cosa, y bueno, a medida que pasan los años te das cuenta que no era lo que vos querías, sino era lo que vos podías frente a lo que la vida te estaba diciendo. Porque cada situación tiene un sentido. Edwin, ya te doy lugar. Eh, pero este sentido tiene que ser descubierto. Y como yo soy único e irrepetible, este sentido también es único e irrepetible para mí. No lo puede, eh, no me lo puede dar otro, ¿no? Y el sentido es como la energía. Los que estudiaron definición de energía no se crea ni se destruye, solo se descubre y nos transforma. Sí, Edwin, adelante. Sí, Silvana, solo una pregunta, o bueno, yo me hacía la pregunta, ¿será que vale la pena el hecho de compararse con los demás con respecto a lo que es el sufrimiento o ese episodio que cada uno pasa? ¿O valdría más la pena buscarle el sentido a lo que uno está atravesando? ¿O es una manera como de motivarse para hacer ver que lo que uno pasa pues no es tan terrible como lo que pasa en los demás? Yo creo que cada uno de nosotros vivimos nuestra propia lucha, independientemente de si esta es para unas personas mínima, es mi lucha y por lo tanto es lo que yo tengo que ver de qué forma puedo transformar y encontrarle un sentido. Pero yo me pregunto si es bueno el hecho de comparar el sufrimiento de los demás o la tragedia de los demás con lo que uno está pasando. No sé, no le encuentro ahí sí que el sentido a verlo de esa manera. O sea, compararme con quién sufre más o por qué alguien sufre más. Yo siento que eso está como minimizando lo que uno está pasando y realmente lo que uno tiene que hacer es encontrarse con ello y encontrarle un sentido. Pero no sé si Sí, estoy mal. claro. No, 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 estás muy bien, estás muy bien. Yo me refería a esto que dice Frank, aprendizaje mediante modelo. Y este ejemplo que di, yo podría hablar de un sufrimiento, pero quizás no me refería a un sufrimiento que tenía que ver con una situación límite, si era un momento donde tenía que tomar una decisión y seguir para adelante. Y en ese momento se me vinieron las vivencias de mis amigas compartidas hace mucho tiempo, y no es que me haya comparado con ellas, sino que en este caminar junto a otro, junto a, ¿no? Eh, te das cuenta que cuando uno está atravesando una situación eh, límite y se pone de pie, se transforma en un aprendizaje
Entonces, te permite no quedarte llorando en tu propio sufrimiento por demasiado tiempo. Yo no digo que no llores en el sufrimiento, al contrario, date el tiempo necesario, ¿no? Para sufrir, porque de hecho somos hombres dolientes, el sufrimiento nos afecta. Pero también la experiencia del otro trascendida nos enseña a nosotros a que también podemos trascenderla y que podemos encontrar un sentido a ese sufrimiento. Más adelante vamos a ver de qué manera encontramos el sentido a ese sufrimiento, pero no era una comparación que mi sufrimiento era menor que el anterior. En este caso yo lo puedo decir, bueno, sí, te sonó así porque realmente yo no estaba pasando por una situación límite frente a dos o tres casos que mencioné que sí son situaciones límites. Eh, pero esto que dice Frank, poniendo en marcha un reciclaje existencial, ¿cómo nos podemos reciclar y no caducar frente al sufrimiento, ¿no? ¿Cómo nos podemos transformar y no decir, con este sufrimiento ya no sirvo más, hasta acá llegué? No sé si te respondí, Edwin, pero estoy de acuerdo con vos. Sí, 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 claro, sí. Yo lo que pasa es que argumentaba esto por el hecho que muchas veces, bueno, yo tengo muy presente una canción de Siderata, creo que la hayas escuchado alguna vez, donde dice, si te comparas con los demás, te volverás vano y amargado porque siempre habrán personas más grandes y más pequeñas que tú. Entonces, también si lo adaptamos a lo que es situaciones límites, la situación límite para mí es la que el individuo personalmente está encarando. No, esto no se vive en comunidad, aunque la comunidad pueda ser un apoyo y pueda darte hasta cierto punto puntos de comparación, valga la redundancia. La realidad es que el encontrarle el sentido es una entrevista personal con uno mismo, así lo veo yo. No, Sí, no, ajá. igual Frank nos va a decir que no somos seres aislados, ¿no? Entonces, sufrir aisladamente mi propio sufrimiento, darle el tiempo necesario, eh, acunar mi propio sufrimiento y ver qué pasa con él y, y ver cómo lo transformo en crecimiento, cómo lo transformo en servicio, solo a veces me puede aislar y dice Frank, el hombre está llamado a la trascendencia. Entonces, eh, transforma este sufrimiento cuando me puedo donar a otro. Y bueno, más adelante lo vamos a ver, ¿no? Con ejemplos. Pero, por ejemplo, mi amiga que está con una enfermedad complicada, no quiero decir terminal porque todavía no lo es, pero muy complicada, con tratamientos muy duros, eh, y con no buenas noticias con su enfermedad, cómo transforma esta situación límite. Y bueno, tejiéndole a sus nietas, eh, porque a ella le encanta tejer y les cocina rico y las recibe en su casa y pasa momentos con ellas, por ejemplo, ¿no? Esta forma de trascender ese sufrimiento, esta situación límite, pero siempre hacia un otro, hacia Dios, hacia una obra. Y de esto se trata la trascendencia. Ahí tenemos que cuidarnos de no encerrarnos en nuestros propios dolores, en nuestras propias heridas, porque nos podemos quedar solos y pensar que no tenemos salida frente a esta situación. Por eso los demás nos enseñan que los demás son modelo de aprendizaje para nosotros. Y como dicen por ahí, el sufrimiento compartido se hace más pequeño, ¿no? Como la alegría compartida se hace más grande. Eh, volviendo a esto, ¿no? Al optimismo. El optimismo se puede imponer, puede ser un decreto. El optimismo, te puedo decir, Edwin, vamos, no importa, no importa, seguí para adelante. Viste que ahora se usa mucho esto de todo bien, ¿no? Te cruzas con la gente en la calle, al menos por acá sucede, ¿no? ¿Cómo estás? Bien, bien, todo bien. Eh, no, 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 ¿estás pasando por un problema? No, ya se te va a pasar, ¿no? A veces no sabemos escuchar a la gente en el sufrimiento, no sabemos compartir el dolor del otro. Eh,
le decimos al otro, tranquilo, tranquilo, ya va a pasar, como cuando le decimos a nuestros hijos o a nuestros pequeños cuando se caen y se rompen la rodilla, no llores, no llores, no importa, no importa, y le va sangrando la rodilla y el chiquito está triste porque y está asustado y le decimos, no pasa nada, no pasa nada, está bien, ya va a pasar, o no llores, no expreses lo que estás sintiendo, no se puede dar el optimismo para el otro. El optimismo tiene que ser descubierto. Así de la misma manera que no se puede decirle al otro tenés que tener fe, o tenés que tener esperanza, o tenés que amar. ¿De qué manera vas a tener fe cuando realmente alguien se presenta ante vos de forma creíble? ¿De qué manera vas a amar cuando alguien se presenta ante vos de manera amable? Pero pensá ahora en una persona que no quieras tanto. Yo no te puedo decir, anda a amarlo. Te impongo que lo vayas a amar. Y sí, lo puedo amar desde las ideas, lo puedo amar desde el pensamiento, pero no desde la congruencia de, del ser, ¿no? Desde la integridad del ser. Con esto pasa lo mismo. No se puede dar optimismo en el sufrimiento, ni en la culpa, ni en la muerte. No se puede dar el optimismo en la tríada trágica. Tiene que ser develado, hay que encontrar el sentido, y el sentido tiene que ser descubierto. Y cada persona, y acá estoy con vos, Edwin, en que cada persona encuentra su sentido particular en su situación límite. No es el mismo sentido el de mi amiga que el mío. Aunque yo pasara por una situación semejante, no es el mismo sentido. Eh, Esto de imponer, que es muy actual en nuestra sociedad, ¿no? Imponer el ser feliz, imponer la alegría. eh, Instagram, por ejemplo, es un ejemplo de imposición de, bueno, cuando estás bien, nadie saca una foto de Instagram llorando. ¿O ustedes tienen amigos de Instagram que cuando se pelea con el marido lo publica, o cuando lo despidieron del trabajo lo publica? No, todo es hermoso, todos son piletas de natación, palmeras, copas, comida, ¿no? Todo, la vida tiene que ser bella, ¿no? Y no hay lugar para el sufrimiento. Cada tanto hay lugar para alguna queja, pero es como la belleza impuesta, ¿no? Instagram. Eh, no sé las otras redes. Eh, Decía, quise dejar en los textos palabras de Frank, ¿no? Cuando el europeo llega a América, constata con sorpresa cómo se le invita a ser happy, a ser feliz por decreto. Si tiene motivo para ello, no es necesario que se lo ordene, pero si no lo tiene, es imposible forzarlo. A una persona deprimida, decirle, tenés que ser feliz. No, si tenés todo, tenés tu familia, tenés tu trabajo, tenés tus amigos, tenés que ser feliz, no te falta nada. Hacéselo entender, ¿no? Y acá, así la felicidad que no puede ser impuesta, y el sentido no puede ser impuesto. Y cuenta Frank que una vez que explicó este tema en su alumnado, al otro día le dejaron en un banco este dibujo, eh, que tampoco se puede imponer la risa. Yo no te puedo decir a vos reíte. Quizás si te reís te vas a reír por compromiso, pero no te vas a reír desde el consentimiento interno, porque la situación te causó risa. Seguramente cuando yo me ponga seria y me enoje, porque no te reís, te vas a reír, ¿no? Eh, Frank habla mucho de la libertad, perdón, de la felicidad, pero como consecuencia de encontrar sentido, y no como la búsqueda de la felicidad, esto de tenés que ser feliz, el mandato de Instagram, ¿no? Tenés que ser feliz a cualquier costa, viajes, pensás en tus últimos años de vida viajando por el mundo, y llega ese momento y ves que no sucede. ¿Qué pasó? Es que en verdad no está llamado a buscar la felicidad, sino que está llamado a buscar el sentido. Y una vez que encuentres el sentido, vas a ser feliz. La felicidad no se impone, el sentido tampoco se impone, pero en este ser buscadores, cuando lo encontramos, encontramos la felicidad.
¿Cómo vamos de horario? Son las 11, estamos bien, Vamos ¿no? bien, vamos bien. Muy bien. Bueno, no sé si quieren hacer preguntas hasta acá. ¿Vamos bien? Bueno, si no, levanten la mano así, como recién y... Van a solo pedirte en favor que le hagas clic a donde dices argumentos para que lo podamos ver en grande. ¿Argumentos? Es que se quedó solo en la primera diapositiva. Ah, ¿no está cambiando? No, no, no. Dale la copita. Oh, Tal vez si le ¿qué das ven? en modo de presentación, solo se quedó la primera diapositiva. Y a los Ajá, lados, en no ha chiquito, corrido. Vamos viendo. Mira vos. Ahí que ven. ahí sí, Argumentos. 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 Pero no Pero hay vimos que, las hay que, anteriores, ya no las vimos. perdón, pero no está en Pero, diapositiva, está solo en el Power. pero estoy compartiendo pantalla. Sí, pero Sí, tienes que darle en la copita que está abajo para Sí. que, para que ya se pueda pues, ampliar. Y Expandir. ahí, poner en ahí que modo están viendo. presentación. En modo presentación. Es que está en modo como solo en el Power, o sea, bien, como que estés viendo el Power únicamente, pero Sí. falta que ¿Y ahora? se... Decir sí a la vida a pesar de todo. Bien. Ujú. Sí, sí. ¿Y ahora? ¿Sí va pasando? No, ¿Optimismo se quedó? En tu pantalla extremo inferior derecho hay un porcentaje. Estoy viendo que es un 82%, ¿cierto? Ujú. A Cierto. la Yo par no lo hay un, veo porque, sí. ¿Qué a pasa con la ese par hay porcentaje? un icono a la par del lado izquierdo, a tu izquierda. Ahí, hazle clic. Sí, es que aprieto eso. Es que no Y lo abre. Tal vez ahí, doble si no clic. te pido, Jaime, que la compartas vos. a ver, espérate. Salgo yo. No, no, tranquila. Sigue, sigue ahí donde estás, como te está diciendo él, donde hay uno que dice más o dice menos. El que Sí, dice pero más, desde ahí abro. No, no, pero de ahí tendría que, ahí bueno, es. ahí Sí, se ve. sí, sí, ahí está. Bueno, no lo vemos desde la presentación, lo vemos desde El el power. programa. Ujú. Exacto. ¿Sí? Lo vas avanzando cada Bueno, uno. Ujú. bueno, ahí lo ven. ¿Sí? Ujú. Sí. Y Oscar me decías desde argumentos. Gracias. Bien. Yo igualmente después se los paso, ¿sí? Ujú. Ok. Em, Después de esto habíamos visto el optimismo por decreto, Ujú. ¿no? Que no se puede forzar a nadie a que sea optimista. Y después venía, yo estaba confiada porque yo veía mi presentación, que ustedes estaban viendo lo mismo que yo, menos mal que me avisaste. Em, bueno, son las cosas que recién Sigamos, sigamos. hablamos. Ah, bueno, y ahora llegamos a la autotrascendencia. La autotrascendencia es una capacidad del espíritu humano, así como el autodistanciamiento es esa capacidad que nos permite tomar una distancia óptima de de nuestros condicionamientos, de nuestros miedos, de nuestros temores, de nuestros deseos. Eh, es salir de nosotros para vernos a nosotros, el autodistanciamiento. No sé si recuerdan que cuando uno no logra distanciarse de sí mismo con una distancia óptima, comienza con la hiperreflexión, con la hiperintención, ¿no? Y hay que ayudar a la persona, en el caso de los que acompañamos procesos, para tomar distancia, ¿no? Eh, bueno, es necesario, como una capacidad espiritual, tomar la distancia óptima de nosotros con nosotros mismos. Pero también Frank no dice que el hombre es un ser que tiene que autodistanciarse, lo da como supuesto porque sí dice que es un ser que está llamado a la trascendencia. Y para autotrascenderse, el ser que está llamado a la trascendencia tiene que tener de sí mismo la distancia óptima. Si yo estoy muy encerrado en mis pensamientos, en mis deseos, en mis preocupaciones, en mis miedos, es bastante difícil que pueda autotrascenderme. La autotrascendencia significa salir de mí mismo
para darme a otro. Es una entrega a la autotrascendencia. Y la autotrascendencia requiere de tres situaciones. En primer lugar, la diferenciación. Si yo me voy a entregar a un otro para un servicio, para una donación, me tengo que diferenciar del otro. Y en la diferenciación del otro es que yo crea que el otro realmente y lo viva como un tú verdadero y no como otro yo. No bajo mis condiciones, no bajo mis leyes y reglamentos, no bajo mis consignas, sino que acepte al otro tal cual es y que yo lo pueda amar incondicionalmente. Eso me permite hacer la diferenciación, que yo me pueda diferenciar del otro. A veces en las parejas, a veces en los padres con los hijos, yo quiero que vos seas lo que yo quiero que seas. No, el otro es la expectativa de mí. Eh, es mi expectativa, pero no es lo que vos te estás llamado a hacer. Le estoy cortando al otro lo que esa persona está llamada a hacer. O el jefe que le dice al empleado, yo quiero que vos hagas esto de tal manera como yo lo haría. Y no, pero yo no soy vos. La diferenciación es el primer paso para la autotrascendencia. El segundo paso, una vez que considero al otro como un tú verdadero y que se produce el encuentro, la autotrascendencia nos dice que somos sensibles a los valores, que nos dejamos afectar por un valor. Todas las situaciones tienen un valor y cuando hablo de valor hablo de lo valioso que tiene una situación para nosotros. ¿Cuán valiosa es esta situación para mí? No estoy hablando de los valores universales, sino que estoy hablando de lo valioso que tiene esta situación para mí. En estas fiestas, bueno, hace un tiempo mi hijo se volvió vegetariano. Yo lo cargo porque es un vegetariano de papa, pizza y, y, no sé, pastas, pero no de verduras, ¿no? Y en esta Navidad y en este Año Nuevo, eh, siempre comía lo mismo. Digo, le tengo que hacer alguna comida diferente para él, porque todos comíamos vitel toné y todos comíamos pollo al escabeche y estas cosas que comemos una vez al año. Y bueno, digo, tengo que empezar a hacer algo diferente. Siempre las empanadas para mí eran de carne y a él le encanta la caprese, le encantan las de cebolla y queso. Que bueno, nunca la hice, lo voy a hacer. Y eso fue lo valioso para mí. ¿Por qué? Porque mi hijo era valioso y porque esta Navidad también él tenía que tener una comida diferente, como todos nosotros, como todo el resto, ¿no? Entonces, cada situación tiene un valor que convoca y a ese valor que convoca lo captamos mediante la afectación, somos afectados por ese valor. Y una vez que lo encarnamos a ese valor, por ejemplo, empanadas para mi hijo, o sea, es un valor con una acción concreta frente al valor, bueno, ahí se produce la entrega, ¿no? Y se completa la autotrascendencia. Este es el camino al cual Frank nos dice que estamos llamados, y es el camino de la autotrascendencia, donde lo define así: el hombre es un ser llamado a la trascendencia. Entonces, dentro de la situación límite, si nos quedamos en la situación límite y no estamos llamados a trascenderla, no lo sentimos, porque sí estamos, no nos sentimos llamados a trascenderla, eh, no vamos a encontrar sentido de esta situación. ¿Y en qué eh, en qué nos sentimos llamados? ¿En qué se siente llamado el hombre? ¿A qué está llamado el hombre a trascenderse a sí mismo? Hacia un otro que no es el mismo, hacia una obra o hacia Dios. Esto lo define Frank como los tres depositarios de nuestra entrega: un otro que no somos nosotros mismos, una obra o a Dios. Y acá viene una discusión que ha tenido Frank, tanto con Rogers, eh, frente a Maslow o con otros autores humanistas, donde él va a decir que el hombre no está llamado a la autorrealización, porque la autorrealización es centrarse en uno mismo, para uno mismo, sino que está llamado a la autotrascendencia,
porque la mirada es hacia afuera, porque la logoterapia, porque el sentido es hacia afuera, porque estamos orientados siempre hacia alguien o algo y nunca es hacia adentro. Cuando estamos atentos a la realización de nosotros mismos, él da como el ejemplo del boomerang, ¿no? Le erramos, le erramos el centro, y cuando erras el centro, el boomerang vuelve. Eh, y así es, le sucede al hombre. Cuando le erramos el centro, comencemos a hiperreflexionar, no encontramos sentido de lo que estamos viviendo. Y él dice, yo coincido que la autorrealización es autotrascendencia si estás hablando que la autorrealización significa que te salís de vos mismo para darte a otro, ¿no? Y a veces este es como el gran problema que vemos hoy de centrarnos en nuestras propias heridas, ¿no? De detenernos demasiado en nuestro niño interior. Yo no sé si ustedes están de acuerdo con esto o no, cada uno vaya descubriendo, o, o seguramente que ya lo ha hecho, eh, esto a qué está llamado, ¿no? Pero a mí me pasa que cuando acompaño a las personas, cuando me centro en lo que pasó, sin un propósito, sin encontrar el sentido de lo que pasó, la persona se cierra. La persona se queda llorando en sus propias heridas y se queda martirizada por el destino trágico que le tocó, ¿no? En el por qué a mí. En cambio, la logoterapia te dice, ¿y para qué es bueno tener esa herida hoy que brotó otra vez? ¿Para qué es bueno que te esté sucediendo eso? Charlémoslo juntos, veamos qué es lo que la vida te está preguntando hoy con esa instancia que sucedió en el pasado y que vuelve a resurgir hoy y te pide una respuesta. Siempre la logoterapia te va a decir, hacete cargo. Eh, el sentido en sí. ¿Van bien hasta acá? ¿Estoy hablando demasiado? No, está bien, todo bien. El sentido en sí, dice Franklin, en cuanto a la búsqueda de sentido. ¿Qué decir del sentido en sí y cómo encontrar? Él dice que el sentido se halla en un modo potencial. Está ahí, pero hasta que no se devela, hasta que no se saca el velo, hasta que no se descubre, el sentido está ahí. No, no lo podés agarrar para vos, no es tuyo. Hasta que vos no lo descubrís, no hasta que otro te lo viene a descubrir, porque va a ser imposible que eso suceda, por más que te digan qué tenés que hacer y cómo tenés que hacerlo. Queda siendo un sentido potencial. Y este sentido va a tener que ser actualizado por vos mismo. Es una llamada que te hace la vida el sentido. Este sentido que aparece oculto en las situaciones, siempre esta situación nos tensa, ¿no? Y hay un valor que nos está diciendo y nos está convocando para que lo captemos. Eh, Muchas veces en las elecciones que tenemos que hacer, tenemos que centrarnos en nuestra propia escala de valores. ¿Por qué yo elijo hacerles empanadas a mi hijo y no elijo otra cosa? Porque en la escala de valores ese estaba en primer lugar para mí. Pero quizás para otra persona de mi familia la escala de valores era otra. Y así tiene que ser. Entonces, frente a la pregunta de la vida, ¿qué vas a hacer ahora? ¿Cuál es el rol que te toca? ¿Cuál es tu parte? ¿Qué es lo que tenés que poner en acción de esto que te está sucediendo? ¿Qué es lo que tenés que encontrar? ¿Cuál es el sentido que te está esperando? ¿Cuál es la llamada que te está aturdiendo? Bueno, eso es único e irrepetible. Y cada situación tiene un sentido concreto.
Pero Frank va a decir que la vida tiene sentido, pero mientras más generalicemos, menos lo vamos a encontrar. Entonces tenemos que centrarnos en lo concreto de la situación. Es lo mismo que yo le pregunto a un adolescente cuál es el sentido de tu vida y lo mato. Lo dejo tambaleando, lo dejo con sinsentido, lo dejo con vacío existencial. Es una pregunta demasiado amplia que ninguno de nosotros también puede responder ahora de una manera absoluta. Podemos arrimarnos, aproximarnos, pero no lo podemos responder con total autoridad y decir esto es así, porque este sentido se va a ir eh, descubriendo a lo largo de mi vida, ¿no? Y se va a ir construyendo el sentido de la vida a lo largo de las situaciones de sentido o de sinsentido que haya vivido. ¿Y cómo se encuentra? ¿No? El sentido es un proceso de búsqueda. Habíamos dicho que Frank es un buscador eh, y nos enseña que la vida tiene sentido, pero que hay que buscarlo a modo de GPS. ¿Y mediante qué encontramos el sentido? Y a través de la conciencia. La conciencia moral es una especie de órgano de sentido, va a decir él. Es el indicador, el que te dice, es por ahí, es la flecha que te dice, este es el camino, es la flecha que te orienta. Recuerden que siempre el hombre es un ser que va orientado hacia algo o a alguien, ¿sí? Y en esto de la orientación, en esto de que la conciencia que aparece como, podría aparecer como la voz de la conciencia, y a veces nos hacemos los sordos a la voz de la conciencia, hasta que la voz de la conciencia se transforma en un grito que no podemos desentendernos. Perdón, Silvana, ahí Sí, viene Luis Fernando, tiene una pregunta. adelante, Luis Fernando. Gracias, Silva. Eh, Tal vez bastante ilógica, pero ¿en dónde entra la Adelante. felicidad? ¿En dónde entra la felicidad dentro de eso? Como tal, entra Como el la felicidad, sentido. en el Como sentido, tal, porque oímos mucho acerca de esa, bueno, hay una película, En busca de la felicidad, sí, pero que dice uno, bueno, cuando encuentra uno ese sentido y ese sentido en sí, en esto, en estos concretos que hablamos uno como persona, eh, pues encuentra uno esa felicidad, ¿no? tal cual. Cuando encontrás el sentido, esto lo dice Frank, ¿no? La felicidad, la búsqueda de la felicidad es como la mariposa que cuando la corres se escapa. No la vas a alcanzar. La felicidad, si la corres y vas corriendo detrás de ella, no la vas a alcanzar. Es como la mariposa que, que la querés agarrar y se te escapa. Pero cuando te quedás, se te posa en el hombro y la podés contemplar. Y él dice que la felicidad se encuentra, la felicidad no puede ser impuesta, es la concreción del sentido, el, la posibilidad concretada, el sentido concretado es la felicidad, te hace feliz. Y él va a decir, esto se lo iba a comentar la clase que viene, pero hay una experiencia de Frankie eh, que cuenta que en los últimos días de su papá en el campo de concentración, eh, él estaba con una neumonía muy avanzada, lo, lo encuentra él a su papá y, y le prepara, no sé de qué manera consigue, morfina. El papá ya estaba esquelético, dice, y ya a punto de morir, y él prepara una dosis de morfina y mientras está con su papá esperando que la morfina hiciera efecto, le pregunta, papá, ¿cómo estás? Papá, ¿qué te queda por hacer? Papá, decime si deseas algo. Y la morfina empezó a hacer efecto y el padre se durmió y él supo que esa era la última vez que iba a ver a su papá y de hecho fue así. Y dice, a mí me quedó
un- una vivencia de paz tan grande que puedo hablar de ese momento como un momento feliz. Hablando de la felicidad también en la situación límite, ¿no? Entonces, cuando uno eh, devela el sentido que tiene la situación, ahí estás feliz. Ahí sos feliz. ¿Está bien? Así. Gracias. Gracias. Entonces, eh, este sentido, Frank va a hablar de la intuición, ¿no? Primero lo intuimos, eh, es un proceso para alcanzarlo, es el valor que nos convoca, es el sentido que se concreta a través de la encarnación de ese valor. A mí me gusta decir eso porque a veces hablamos de sentido y no sabemos qué decimos cuando decimos sentido. Encarno un valor, algo valioso para mí. Lo vivo, lo experiencio, lo vivencio. Eso es el sentido. Eh, Dice Frank que los valores, según los cuales está graduada esta escala de valores, hunden sus raíces en un estrato profundo de nuestra personalidad. Y si no queremos ser infieles a nosotros mismos, si no queremos traicionarnos, no podemos dejarnos otra cosa que guiar por ellos, ¿no? ¿Pero por qué? Por ellos mismos no, porque nosotros somos. Nosotros somos eso. Eso a lo que estamos llamados es lo que somos. Y nos da pistas para encontrar sentido. Y estas pistas para encontrar sentido que las voy a decir rápidamente porque seguro las saben, a través de los valores de creación, ¿no? Realizando una obra, el trabajo es el mayor, eh, el sentido del trabajo es el mayor valor creativo, eh, el sentido del amor es el mayor valor vivencial o experiencial, o cuando contemplamos un paisaje, cuando amamos, cuando escuchamos alguna canción que nos gusta, eh, cuando olemos ese olor de esa comida tan rica que, que alguien hizo para nosotros. Y estos serían las vías activas y las vías contemplativas, ¿no? Los valores de creación y los valores de vivenciales, ¿no? O experienciales. Pero también cuando somos víctimas de la situación límite, tenemos los valores de actitud, que es el camino para encontrar sentido, y en esa situación que no podemos cambiar, tenemos la libertad de elegir qué actitud tomar frente a esa situación y transmutar, transformar, cambiar la tragedia personal en triunfo. Y esto no puede ser dado. Nosotros cuando estudiamos logoterapia, pareciera que la vida se nos va abriendo camino, ¿no? Tenemos más claridad, tenemos más comprensión de nuestra existencia. Y estas vías de sentido se dan desde esta autocomprensión, primariamente desde nuestra intuición. Estamos llamados a comprender nuestra existencia. Así como Lengle va a decir, estamos motivados para decirle sí a la vida, para el gusto por la vida, para decirnos que sí a nosotros mismos y para encontrar sentido, eh, desde la intuición podemos empezar a autocomprendernos y encontrar el sentido a las situaciones desde estos tres caminos, que son los valores creativos, los valores vivenciales y los valores de actitud, que es los que estamos hablando en el día de hoy. Entonces, si a través de los valores de actitud nosotros podemos transformar una situación límite en un logro, quiere decir que como personas, como hombres y mujeres, somos capaces para el sufrimiento. Soy capaz de sufrir con dignidad. Soy capaz de atravesar ese sufrimiento eh, con
toda la carne al asador, como diríamos por acá, ¿no? Con toda mi existencia, con todo mi ser, pero no para hundirme en ese sufrimiento, sino para salir airoso de ese sufrimiento. Y eso también, como decíamos antes, me lo enseñan aquellas personas que han, por ejemplo, Víctor Frank, que pasó por 4 campos de concentración y se puso de pie y nos regala la logoterapia, eh, nos enseña a nosotros hoy y a ustedes desde hace bastante tiempo, les viene enseñando que el hombre es capaz para el sufrimiento. Y capaz para el sufrimiento, ¿bajo qué condiciones? Cualquiera. ¿Bajo qué circunstancias? Cualquier circunstancia. ¿Bajo qué tiempo? En cualquier tiempo. Eh, en las circunstancias más adversas. Aquello que, hasta lo que cualquiera de nosotros puede decir, no, yo no sería capaz de eso. Sí. El hombre es capaz de encontrar un sentido independientemente de su sexo, de su edad, de su coeficiente intelectual, de su grado de formación, de su carácter, de su medio ambiente, de si es religioso o no. ¿Por qué el hombre no depende de estas cuestiones para encontrar sentido? Porque esto es lo fáctico del hombre, pero desde la dimensión espiritual, el hombre puede transformarlo y lo transforma en facultativo a lo fáctico, y aquello que es así puede ser de otra manera. Entonces, con esto estamos diciendo que el hombre necesita sufrir para encontrar sentido. Dice Frank, no, de ninguna manera. No, sería un grave malentendido. Eh, Frank no dice que el sufrimiento es necesario. No, no, no dice que el hombre tiene que sufrir. Y está hablando acá claramente de un sufrimiento inevitable. Y él dice, el hombre que sufre con un sufrimiento que puede evitar es masoquista. Porque el hombre no está llamado para sufrir. El hombre está llamado para autotrascenderse, para encontrar sentido. No está llamado a sufrir, pero sí está llamado para encontrar sentido a ese sufrimiento. Una persona que tenga, el ejemplo que da él, un carcinoma, si es operable, se tiene que operar. Una persona que tenga una enfermedad que se pueda curar con medicamentos, tiene que tomar los medicamentos y no decir, ya está, este sufrimiento me va a costar la vida. No, eso ya sería entrar en una neurosis, en una patología. Entonces, esto es, esto es serio también para las personas, si a ustedes les toca acompañar, eh, ayudar o en nosotros mismos, eliminar o evitar la causa del sufrimiento. Evitar la causa del sufrimiento. Si yo sé que me voy a quemar con el fuego de mi cocina, no tengo que poner la mano, lo tengo que evitar. No puedo cruzar la calle en una avenida con un semáforo que esté en verde para los autos. Me tengo que esperar a que esté en rojo. Lo tengo que evitar. Bueno, estamos hablando entonces del sufrimiento que sí se puede evitar. Y ahora, ¿cómo encontrar sentido al sufrimiento mientras sufrimos? Mientras lo estamos padeciendo. Dice Frank que según su experiencia, él después de 10 años puede darse cuenta si encontró sentido a un sufrimiento. Es que el sufrimiento, el sentido del sufrimiento no es instantáneo. Porque el que sufre, lo normal del que sufre en una personalidad normal es querer salir del sufrimiento. Entonces, ¿cómo encontramos sentido en la situación límite? En el sentido del momento.
A cada momento le podemos encontrar un sentido. O sea, sería el sentido dentro del sentido. El sentido del sufrimiento lo vamos a encontrar en la medida que vayamos encontrando, como les contaba de mi amiga, que ella tejía para sus nietas, en medio de una enfermedad complicada, en medio de una situación límite. Y las situaciones de tejido en nuestras vidas, se va, las situaciones de sentido en nuestras vidas, se va entretejiendo como el telar, como un tejido con lana o con hilos, y va tomando forma. Y en la medida que nuestras vivencias tengan sentido, nuestro tejido va a tener una forma de sentido. Pero si vamos acumulando vivencias de vacío, de sin sentido, de nihilismo, de no sé para qué vivo, de apatía, de disgusto por la vida, esas situaciones de sin sentido también se van entretejiendo entre los momentos de sentido que vamos entretejiendo. Imagínense la propia vida como si fuera un gran telar. Y al final de nuestra vida vamos a ver el tejido completo, pero recién al final de nuestra vida. Al final de nuestra vida vamos a ver el sentido último, vamos a ver si nuestra vida tuvo sentido. Y no antes, no podemos decir hoy nuestra vida ya tuvo sentido. Podemos decir que las situaciones de nuestra vida sabemos que han tenido sentido o no, pero no podemos decir que la vida, nuestra vida, ya tiene sentido. Eso lo vamos a dar en la última hora, en el último momento. Y vamos a ver este telar con los dibujos del sentido y del sinsentido. Y esos dibujos nos van a mostrar cuán hermosa fue nuestra vida o cuán tediosa fue nuestra vida. Si fue una tarea con la que nos comprometimos o fue eh, un tejido sin sentido. Funcionamos como una licuadora. El sentido último lo vamos a ver como una película, dice Frank, donde vamos a saber si tuvo sentido cuando ya terminó la película. Y lo que estamos construyendo es cada eh, fotograma, o no sé cómo se dice, ¿no? Cada eh, video metido dentro de la película, ¿no? Eh, entonces, en la proyección final, en el gran cine del último momento, vamos a poder decir si nuestra vida tuvo sentido o no. Bueno, y él ejemplos, da ejemplos de los prisioneros de la guerra de Vietnam, que Frank se basa mucho en test, en encuestas, en, en estadísticas, para decir lo que dice. Y los prisioneros de la guerra de Vietnam, algunos de estos ex soldados, confesaron que a pesar de las torturas, que a pesar de la enfermedad, la desnutrición y el aislamiento, sacaron provecho de su cautiverio, que maduraron internamente, se hicieron más cuerdos y más maduros. Y esto es un ejemplo del sufrimiento transformado en crecimiento y en maduración. Pero para saber esto tiene que pasar tiempo. El sufrimiento tiene que tener cocción. Es como la torta, no se puede sacar antes del horno porque se baja, ¿no? Tiene que tener el tiempo prudencial para saber qué pasó con esa vivencia. Y también Víctor Frankl, esto después se los paso así como está. eh, Él dice que fue durante un tiempo presidente del departamento neurológico de un hospital público y bueno, tuvo que atender muchas, muchos casos de jóvenes que se accidentaban, ¿no? Y uno de ellos, que es Jerry Long, había hablado en el mismo congreso que había hablado Franklin, eh, y él cuenta, me rompí mi cuello, pero eso no me rompió a mí. Me faltaría una O ahí. Eh,
no ponerla. ¿No? Entonces, la situación límite no caducó, me venía la palabra, ¿no? No, la situación límite no le ganó, la situación límite no lo venció. La situación límite hizo que cuente lo siguiente. Me rompí la cerviz, pero ello no me rompió a mí. Al contrario, mi vida está llena de sentido. Leo, escribo, veo la televisión y sobre todo estudio psicología. Estoy conectado con la universidad mediante un aparato de televisión y oigo las clases. Participo en los seminarios y hasta puedo rendir exámenes. Estoy convencido de que mi invalidez va a hacer de mí un consejero especialmente comprensivo. Sé que sin sufrimiento habría sido imposible la grandeza que he conseguido. Y ya vamos terminando, ¿no? La vida cada día nos propone nuevas posibilidades. Siempre tenemos frente a nosotros nuevas posibilidades de elección y nuevas posibilidades de acción. Cada vez que elegimos una posibilidad, renunciamos a otras varias. La vida y el sentido implica elección y renuncia. La persona que se quiere quedar con todas las posibilidades que tiene frente a sí, porque no encuentra en su escala de valores cuál es mejor para ese momento, la óptima, the best of it, ¿no? Como decía el optimismo trágico. La mejor opción es una persona que seguramente está entretejiendo su vida con lazos de vacío. Dice Frank, solo en el caso de que nada se pueda hacer, y esto que quede claro, solo en el caso en que nada se pueda hacer, al menos provisionalmente, provisoriamente, el sufrimiento adquiere una posibilidad de sentido, pero esa posibilidad es la suprema. No le compete prioridad, pero sí superioridad. Y él va a decir, no son los grandes investigadores, ni los políticos relevantes, ni los artistas famosos, ni los deportistas. Las personas situadas en la cumbre, y él que era un alpinista, las personas situadas en la cumbre son aquellas que saben dominar un destino cruel y los que trabajan por los otros, ayudan a los otros con grandes sacrificios personales. Esas personas son los que saben dominar el destino cruel. Bueno, y así llegamos al final de nuestra primera clase. Vamos a intercambiar ahorita si tienen alguna pregunta sobre esta Bien, primera clase. y si no, yo tenía una actividad. Sí, Si no tienen preguntas, y si no, hacemos las dos cosas, un poquito y un poquito. voy a agregar un poco. Sí, Tocando el Jaime. punto como ejemplo, en esta Navidad conocí a un señor en una cama, él es mexicano. Este señor era ignorante porque no leía, no estudió antes de un accidente degenerativo de su cuerpo. Y este señor cuenta que cuando tenía toda la capacidad para moverse, para hacer, para manifestarse, poder estudiar y hacer de su vida que sea un logro positivo, nunca lo hizo, a pesar que llegó a la capital de México. Y cuenta que cuando él estuvo postrado, cuando él estuvo ya en disability, comenzando a ser tratado por la enfermedad que tiene degenerativa, se inquietó por aprender a leer. Y lo hacía a través de un instrumento y una computadora que tenía solamente con su boca, porque no podía mover la mano, no podía mover su cuerpo, solamente el cuello.
Y este señor, a pesar de su incapacidad, les cuento que encontró sentido en su vida a través de la logoterapia. Comenzó a estudiar logoterapia. No había leído ningún libro anteriormente cuando estuvo sano y en su incapacidad comenzó a leer más de 4.000 libros. Más de 4.000 libros. Así, tendido en la cama con un instrumento en su boca que movía la computadora y comenzó a leer. Hoy en día ese señor es psicólogo y encima enseña y trata a otra gente incapacitada, que a pesar de sus limitaciones, encontró sentido en su vida y pudo salir adelante. ¿Por qué les cuento esto? Porque tiene a colación todo lo que nuestra amiga Silvana le ha contado a todos ahora, manifestando que a pesar de, uno puede decir sí a la vida. Hablemos entonces, no nos Qué quedemos bueno. allí. Ruth, ¿qué cuentas? Dinos, te veo que quieres hablar. Pues no es mucho que quiera hablar, pero está preciosa la clase, de Es verdad. diferente, Sí, sí. diferente. Te hace mucho interiorizar, Ujú. tomar Es- conciencia de la vida que tenemos, de disfrutar el hoy y el ahora y las posibilidades que tenemos todos los días al alcance. Así Preciosa. es. Marcela, estás orando para que no te llame, pero hoy es llamada. Estaba en postura. Señor, que se olvide de mí, aunque sea por una noche. Está bien. No, la verdad es que eh, a mí lo que me pasa cada vez que voy en cada clase, en esta de Silvana, donde nos habla tanto de ese extremo en el que podemos estar y cómo podemos surgir a pesar de estar como entre lodo, ¿verdad? Eh, en especial, me ayuda mucho como persona para hacer esa autorreflexión que necesito, pero sobre todo me da muchísimas herramientas porque trabajo en el dolor ajeno y me ayuda muchísimo esas herramientas para poder guiar de una manera más certera a todas aquellas personas que tengo a mi cargo. Y a mí me encantó la clase. Muchas gracias. Cada clase es única. Ok, Luis Fernando, es tu noche. A ver, cuéntanos. A veces, bueno, lo que pienso es, bueno, este sentido en sí tiene niveles, tiene ese nivel. Muchas veces me encuentro diciendo la frase, cada vez le encuentro más sentido a lo que estoy haciendo. Entonces dice, como que hay ese nivel. Empieza uno teniendo un poco de sentido o ese sentido es absoluto, porque dice, no, una vez encuentra uno ese sentido, ahí es absoluto, pero yo siento que hay un cambio, empieza uno a empezar a tener ese sentido y va creciendo y muchas de estas situaciones límites también lo hacen crecer a uno en ese sentido. Miro a la amiga de Silvana que está pasando por esa situación tan límite y está cosiendo para sus nietas. eh, yo estoy segura de que ella, solo las nietas, antes de estar en esa situación límite, ya tenía esa conexión y ya tenía ese sentido. Y entonces solo está complementando y utilizando esa situación límite para seguir más adelante y encontrarle más sentido. Entonces siento que ese sentido como que tiene... no es solo estático, sino que está en movimiento, ¿no? No sé si es correcto. Es correcto Eh, lo que tú dices. Sigue, Silvana. sí, sí, porque, y vos fíjate que tanto la enfermedad de mi amiga como la pandemia, por ejemplo, situaciones límites, vinieron a mostrar lo que ya estaba, tanto positivamente como negativamente. En el caso de mi amiga, esta enfermedad vino a mostrar el amor que se tenían con sus nietos, ¿no? Eh, el sentido ya estaba, el sentido del amor estaba instalado en ella.
y ahora el sufrimiento lo hace urgente a seguir concretando posibilidades de sentido, porque el sentido tiene que ser encontrado hoy frente a la situación límite, porque no sabemos si hay un mañana, ¿no? Si bien todos no sabemos si hay un mañana, frente a la situación límite, este no saber si hay un mañana se hace más tangible. Correcto. Y cada situación sí tiene un sentido, ¿no? Sí se fue descubriendo, ¿no? Si volvemos al tema de la licuadora, si vivimos automáticamente, esos sentidos quedaron de manera potencial. Así es. Bueno, em, ¿alguien más quiere decir algo? Oscar, ¿Vos? Oscar está allí. Hola, rapidito. Cuando hablamos del sentido del momento, tocamos un poco la gestal o ahí es cuando comulgan las dos influencias psicoterapeutas. Mira, Frank habla de la Gestalt y habla del famoso ajá de, de otras escuelas, ¿no? Em, el sentido del momento, no me quiero meter mucho con la Gestalt porque voy a decir algo que no corresponda, pero esto de la figura y el fondo, ¿te referís a eso? ¿Cuál es la figura vendría a ser el sentido? Eh, y lo podríamos comparar, pero te prometo para la próxima clase tener más sobre el tema. Así te, Gracias. así no arrimo por intuición, sino con certeza. ¿Mm? Oh, gracias, qué linda. Anabela. No, yo la verdad desde el inicio me quedé muy pensativa de eso de preguntarse uno para qué es buena esta vida, Wow. para qué es bueno que me despierte. O sea, la vida se transforma en un acto de conciencia y eso me resonó o sea, desde el principio me hizo así como que, porque uno dice, ya la hice, la vida la tengo ya hice esto, y entonces mi vida está hecha. Resulta que no. Resulta que cada día es una construcción, ¿no? En esa búsqueda Así de es. sentido. Entonces, eh, eso me impactó desde el inicio y también la frase de cómo nos podemos reciclar, transformar ante el sufrimiento en lugar de claudicar o caducar. Que lo pone a uno también, o pone a mí, digamos, en una reflexión de que uno se agota, uno dice, hasta aquí, ya no puedo más, pues, o sea, ya. Resulta que no, pues, o sea, resulta que me tengo que reciclar, me tengo que transformar. Entonces, muchas gracias, la verdad que fue una sacudida desde el inicio, pues. Vos sabés que yo tengo una hija que es licenciada en enfermería y trabajó muchos años en cuidados paliativos. Y ella dice, mientras haya tratamiento, hay esperanza. Y, y yo digo, y creo que es lo que dice Frank, eh, mientras haya vida, hay posibilidades. Ujú, ujú. Siempre va a haber nuevas posibilidades. No, y eso lo uno ahorita, perdón que te interrumpa, No, no, con lo que nos contó Jaime. tal cual, O sea, tal pues cual. hay vida, hay posibilidad, o sea, el hombre no tenía, pues, se podría decir que nada, pues, pero hubo una posibilidad y la supo aprovechar, o sea, supo acoger esa oportunidad, porque también podemos sentarnos a que pase y victimizarnos y ahí quedarnos, pues. Así es. Y les voy a dar otro ejemplo. El año pasado, en la radio ustedes escuchan de Las Poderosas de Cáncer, Ujú, que es un desde grupo Perú. sí, de 180 y tantas personas, hombres y mujeres, más son mujeres, de la cual Luisa y otro grupo las ayudan a pasar sus últimas etapas como cuidados paliativos. Y había una persona muy en especial que se llamaba, porque ya no existe, Patty. Patricia y su marido encontraron sentido a través de la enfermedad. En sus últimos tiempos descubrieron
que el egoísmo de ella misma, la frustración que sentía y la rabia que tenía contra el mundo, contra la enfermedad, contra su familia, en ese acompañar constante que se le ha dado semana a semana, día a día, hasta sus últimos días, fue descubriendo sentido en la vida a través de la enfermedad y comenzó a ver de otra forma de que podía ella salir adelante hasta perdonarse a sí misma y encontrar un sentido en el vivir, dándole y potenciando a las demás chicas y chicos de que el cáncer era una enfermedad que no la iba a destruir, el potencial de querer vivir, de ser feliz, de gozar del momento, pero sobre todo de encontrarse a sí misma. Y eso es un ejemplo de la cual nosotros, lo que entre comillas no tenemos casi nada de enfermedades o cosas, nos enseña a poder valorar un poco mejor la vida. Y ese es otro de los ejemplos que en los momentos límites, cómo una persona escoge qué actitud tener, qué camino seguir y cómo actuar ante la vida misma, que te está diciendo ya te toca la campana de partir y que quieres ser feliz o llorar como siempre. Marcela, tú quieres hablar. A ver, vámonos. Es que ahorita que estabas diciendo esto, fíjense que tengo a una pareja, ¿verdad? Y ellos perdieron a una hija de 17 años en el lapso de 20 días y la chica murió. Y después de todo lo que hemos estado pasando a través del acompañamiento, ahora se dan ellos cuenta que el sentido que tiene que su chiquita ya no esté, es que me dijeron que ellos habían escuchado como la voz de Dios en ellos y que ellos querían ayudar a los papás de los compañeros de su hija, pero que uno pensaría les va a ayudar a todos aquellos que han pasado por una situación igual. Sin embargo, ellos encontraron realmente el sentido a hablarle a los papás que tienen a sus chiquitos y pareciera como que los papás no están ahí para realmente ahora hacerles ver, hacerles consentir lo que vale sus hijos, porque ellos ya perdieron a la suya y cuántos de ellos tienen a sus hijos y no se preocupan por ellos. Entonces ellos ahora quieren formar una como escuela de padres con niños adolescentes, patojos adolescentes, para poderles ayudar tanto a los jóvenes como a los papás para que se rescate la relación familiar y el cuidado que los padres tengan por ellos. Y entonces ahora encuentro que ellos están hasta entusiasmados por querer empezar esa escuela y lo quieren empezar en el colegio donde su chiquita estaba estudiando. Entonces les quise compartir eso porque me dio muchísima alegría cuando me dijeron que habían encontrado ese sentido. Amén. ¿Se dan cuenta? Las Qué situaciones bárbaro. límites hacia dónde lleva y qué desencadena de todo esto. Creo que es una enseñanza para todos que hay que ponerlo en práctica, que no es todo negativo, sino hay positivismo dentro de todas las cosas, a pesar de, Seguramente. y eso es lo que hay que aprender cada día. Y sobre todo, Marcelo, lo que estás recalcando del valorar la vida a los niños, al que está a tu lado, y eso no tiene realmente una escala de valor, sino es la vida misma. Sí, Silvana. No, digo, a modo de chiste, ¿no? Es con todo esto que estamos contando que es tan maravilloso que uno ande buscando sufrir, ¿no? Porque vamos a alejarnos de ahí, ¿verdad? Porque los testimonios son tan grandes y tan conmovedores y dan tantos deseos tanta admiración, que no caigamos en esto de decir, uy, qué lindo es el sufrimiento, porque al que le toca quiere huir, No, ¿no? no, no. No, por eso lo decía a modo de chiste. Ya, no, Eh, pero saber que
que la vida tiene sentido en cualquier condición, en cualquier condición. Y recién vimos la primera parte de la tríada trágica y vimos la primera parte del optimismo trágico. Así que la próxima vamos a seguir con el resto. Oscar había levantado la mano, ¿verdad? No, no, no. Oscar, Estábamos Bueno, saludando a la Estoy hija de Luis estoy Fernando. saludando, sí. a la hija de Luis ah, Fernanda. ¿Cómo está, niña? ¿Qué tal? deja de ir. Gusto. Está bien, viene a ver a su papito. Excelente. Perdón, Silvana. Ahora Pero- nos dejas con la No. inquietud de cuál era el ejercicio que nos ibas a hacer. Eh, bueno, era una canción y trabajar con una canción, no sé, ustedes La, terminan a la las en próxima, punto. para la La próxima. próxima, ¿verdad? Sí, Bien. ahora lo que pasa Silvana, que solo te pido que si nos puedas pasar tu PowerPoint. está bien, cuando lo tenga se lo paso a ustedes, ahora Ujú. se los paso a ustedes dentro de un Sí, Sí, rato sí, sí, o sí. mañana. No hay Jaime ya problema. lo tiene, sí. Sí. gracias. Ujú. Ujú. Hay veces que el descubrir, como en este momento, esa intimidad en esta clase que estamos teniendo y en este culminar así, te va a reforzar más que cualquier otra cosa que puedas escuchar después, porque son cosas reales, vivenciales, especialmente ustedes, y creo que todos nosotros acompañamos de una forma u otra a personas y tenemos diferentes escenarios constantes y esto nos edifica. Tanto la responsabilidad que yo creo que tanto Luis Fernando como Oscar también cuando vienen personas donde ustedes para las consultas que tienen ya del servicio que dan, ¿no? Es un respeto total, pero donde ven también un dolor y una situación en límites a extremo, porque la vivencia de un dolor de una persona u otra persona no es igual y el traspaso y el paso de ese sentido de vida en cada circunstancia marca diferencias de un antes y un después. Y a su vez, lo que tú vas a hacer hoy con tus herramientas para ayudar es lo que puede hacer esa diferencia, lo que hizo Marcela cuando acompañó a a esa familia, lo que los padres sintieron, asumieron y lo toman para darse a otros. Entonces, creo yo en lo mismo que Edwin camina cada vez con la persona que estaba acompañando el año pasado, que estaba en un momento crítico, pero que también desborda a nosotros los que acompañamos a personas, porque te desbalancea. Por eso la necesidad del otro. Por eso que no crean que somos súper omnipotentes. Somos andantes para descubrir sentido de vida constantemente, pero necesito de ti, tú necesitas de mí. Y eso es importante. Y aquí se aprende a través de todas estas enseñanzas, herramientas que nos ayudan a caminar. ¿Qué les parece? ¿Todo bien? Nos Todo vamos con bien. fuerte entonces. Hasta la próxima semana nos encontramos de nuevo. ¿Alguna otra pregunta antes de cortar? Yo, mientras piensan, les agradezco mucho la cercanía de cada uno, ¿eh? Y también la predisposición para estas 2 horas de encuentro que tuvimos. Estoy muy contenta, gracias por la invitación de haber participado. Y bueno, Dios mediante estaremos el jueves próximo, juntos Gracias a otra ti, vez. Silvana. Silvana. Gracias a ti. Gracias a Gracias, ti. Silvana. Gracias. Gusto en verlos a Gracias, mis todos. hermanos. Dios me los Feliz bendiga. noche a Cuídense. Hasta la Feliz todos. próxima año. semana. Gracias, Cuídense. gracias, gracias. Bye. Cuídense mucho. Hasta pronto.